Buenos días, estimados padres de familia, queridos estudiantes, esperando siempre que se encuentren bien en casa en compañía de sus queridas familias. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de la semana 15, día 3. El área que vamos a trabajar es personal social. Nuestra actividad a desarrollar, investigamos en diversas fuentes los orígenes de las manifestaciones culturales, parte 2. Mis queridos estudiantes, recordarles que debemos tener listos nuestros materiales y recursos para nuestra sesión del día de hoy. El desarrollo de la actividad. Los días anteriores investigaste sobre el origen de las danzas, como lo haría una historiadora o un historiador. Como número 1, planteaste preguntas sobre las danzas del Perú. Luego formulaste hipótesis. Diste respuestas a las preguntas, tus conocimientos previos a tu investigación sobre la danza que tú elegiste. Y luego interpretaste fuentes históricas, confiables como imágenes y textos. Analizaste en internet, en texto, ¿no es cierto?, acerca de la danza que has elegido. Y finalmente, comprendiste el momento de la historia en que apareció la danza que elegiste, para lo cual elaboraste una línea del tiempo. En la actividad del día de hoy, explicarás tus conclusiones sobre el proceso que realizaste y por qué en una danza existe la presencia de elementos culturales originarios y de otras culturas. El trabajo realizado será un insumo para elaborar un reportaje sobre la celebración de las fiestas patrias en la familia, que escribirás posteriormente. Muy bien, mis queridos estudiantes, a partir de nuestro desarrollo de la actividad que vamos a realizar el día de hoy, te presento nuestra meta. Nuestra meta del día de hoy es explicar la presencia de elementos culturales originarios y de otros continentes en una manifestación cultural. Muy bien, mis queridos estudiantes, hoy vamos a explicar. ¿Qué vamos a explicar? La presencia de elementos culturales originarios, ¿no es cierto?, y de otros continentes en una manifestación cultural. Vamos a iniciar nuestro quinto paso, ¿no? Primero, segundo, hasta el cuarto paso ya habíamos avanzado. El día de hoy vamos con nuestro quinto paso. En la investigación de una historiadora o un historiador es elaborar explicaciones sobre las causas y consecuencias de hechos ocurridos, así como describir y explicar qué cosas han cambiado y qué cosas no han cambiado a lo largo del tiempo. Vamos a observar esas dos imágenes que les presento, ¿no? Dos imágenes. Algunos de ustedes me dirán, profesor, la imagen número 1 corresponde al periodo de los incas. Efectivamente sí. El segundo imagen, de repente me van a decir al periodo virreinato, ¿no? Son imágenes que nos van a acompañar en este momento. Vamos a recordar que hoy escribirás una explicación sobre el origen de la danza que elegiste para continuar investigando sus características, los aportes que recibió de otras culturas y las causas para que se dieran cambios. Por ejemplo, en su vestimenta y música, así como su importancia para conservar nuestra identidad. Vamos a observar estas imágenes. Y luego observamos esta última imagen. El día de hoy, lo que vas a hacer es escribirás, ¿no es cierto? Vas a escribir una explicación sobre el origen de tu danza. Habíamos hablado en las sesiones anteriores acerca del carnaval de Canas, ¿no? Esta es en la actualidad la forma de cómo ha evolucionado este carnaval.
La forma del vestuario, los pasos, la tradición, las coreografías ha ido cambiando a medida que van pasando los años. Donde nos dice, ¿no es cierto? Vamos a recordar que podría tener un origen francés, que se bailaba este tipo de carnaval en las épocas prehispánicas, donde podemos observar el tipo de vestuario que ellos utilizaban. Y en el periodo de los incas ya se bailaba el carnaval de Canas, pero no lo conocían con este nombre. Era un carnavalito que bailaban en la época de los incas. El vestuario se asemeja, ¿no? Se asemeja. Pero vamos a notar que va evolucionando. Ha ido evolucionando a través de los años. Hoy en día tenemos ya la forma original del vestuario, como lo pueden observar en esta imagen. Nosotros en nuestra investigación hemos elegido nuestra danza, vamos a analizar sus orígenes de las épocas que viene y cuánto ha cambiado hasta hoy en día. Muy bien, mis queridos estudiantes, a partir de tu análisis, de acuerdo con las fuentes que revisaste y la línea de tiempo que elaboraste, vamos a responder a las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es la danza tradicional que elegiste? ¿Por qué? Me van a responder la danza que ustedes han elegido, ¿no? De tantas danzas características de nuestro Perú pluricultural, ustedes han elegido una danza. Entonces ustedes me van a responder cuál es la danza tradicional que elegiste y por qué lo han elegido. ¿Ya? Y el por qué. Como número 2, ¿en qué año y época se originó? ¿Cómo se originó? Pregunta número 3, ¿por qué los antiguos peruanos practicaban la danza que elegiste? De acuerdo a nuestra fuente de investigación que hemos elegido, ya más o menos sabemos, ¿no es cierto?, por qué los antiguos peruanos practicaban la danza que elegiste. Como número 4, ¿qué cosas han cambiado respecto a la práctica de la danza? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Vamos a responder esas preguntitas. Como número 5, ¿qué elementos de la cultura española se han incorporado en la danza que elegiste? Y finalmente, ¿cómo contribuye esta danza en nuestra diversidad cultural? Vamos a responder esas preguntitas. Si podemos hacerlo en compañía de un familiar, pedimos apoyo. Luego de analizar tus respuestas, escribe un texto de 2 párrafos o más para explicar el origen de la danza que elegiste para continuar investigando, sus características, los aportes que recibió de otras culturas, los cambios que se han dado, así como su importancia en nuestra diversidad cultural. En la descripción deberás utilizar las siguientes categorías temporales: año y época. Luego de analizar tus respuestas, de haber escrito tu texto, ¿no es cierto?, ya escribiste la explicación. Ahora revísala y mejórala utilizando la lista de cotejo que te presento a continuación. Los criterios que te vas a evaluar, que te vas a autoevaluar tú mismo, colocando sí o no. Si has cumplido estos criterios, te colocas sí. Si no lo has cumplido, te colocas no. Es nuestra autoevaluación. En mi explicación describí cómo se originó la danza y sus características. En mi explicación describí los cambios que identifiqué en la danza en los diferentes periodos de la historia del Perú. En mi explicación describí
¿qué aportes de otras culturas tiene la danza que elegí? Al escribir la explicación, utilicé categorías temporales como año y época. En la explicación, describí la importancia de la danza en nuestra diversidad cultural. ¿En qué debo mejorar? Según los criterios de mi evaluación, yo me voy a autoevaluar poniéndome un sí o no. Ahora, con tu familia, explícale sobre el origen de la danza que elegiste, sus características, los aportes que recibió de otras culturas, las causas para que se dieran algunos cambios, así como su importancia para conservar y valorar nuestra diversidad cultural. Pídeles a tus familiares que te comenten sobre alguna danza que saben bailar, su origen, quiénes la crearon y cómo se baila. Y vamos a empezar a reflexionar. Después de haber realizado nuestra actividad, reflexionamos. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Lograste explicar los aportes de otras culturas en la danza que elegiste? ¿Ustedes lograron explicarlas? ¿Los aportes de otras culturas en la danza que elegiste? ¿Y cómo? ¿Cómo lograste explicar? Vamos a reflexionar con estas preguntas. ¿Qué sabías de la danza antes de investigar sobre ella? ¿Ustedes qué sabían de la danza antes de investigar sobre ella? Seguramente si hemos elegido ya conocíamos, ¿no? De qué se trataba, por lo menos qué tipo de danza, qué género era, ¿no? De repente ya lo han bailado anteriormente. ¿Qué sabes ahora? Después de haber analizado, ya tenemos un conocimiento de la danza, su origen, sus cambios. ¿Qué te falta por investigar? Vamos a ir reflexionando a través de estas 4 preguntitas. Luego de responder las 4 preguntas, vamos a escribir un pequeño compromiso. ¿Qué cosas más podemos investigar? Nuestro compromiso ahí acerca de la danza que nosotros hemos elegido. Muy bien, queridos estudiantes, de esta manera finalizamos nuestra sesión del día de hoy, esperando siempre que se encuentren bien en casa. Un abrazo virtual para cada uno de ustedes. No se olviden de suscribirse y darle un like a mi canal. Abrazos virtuales para cada uno de ustedes. Hasta una nueva oportunidad.